De todos los colaboradores del conde Drácula, es decir, del príncipe Vlad Tepes, la figura más interesante es la del boyardo Mane Udriste. Nos encontramos ante un personaje muy peculiar, un traidor que se arrepintió y enmendó las consecuencias de su traición. Este boyardo traicionó al padre de Drácula en 1446 para obtener una posición más alta en el Consejo de Boyardos, pero en 1456 ayudó al propio Drácula a tomar el poder. Y lo más sorprendente es que Drácula aceptó su ayuda, es decir, perdonó al traidor. Apodo poco sonoro. El boyardo del que vamos a hablar se llamaba Mane, y en el siglo XV este nombre era muy común. Para no confundirlo con otros, en los documentos no solo se indicaba el nombre de esta persona, sino también su apodo, Udriste. El apodo no es muy sonoro. En algunos libros, incluso intentan cambiarlo y escriben Udriste. Sin embargo, en los documentos medievales de Valaquia, la tierra rumana, se escribe como Udriste. En la Edad Media, los apellidos y apodos poco sonoros eran bastante comunes. Basta con recordar a uno de los allegados de Iván el Terrible, un oprichnik conocido como Vasili Sucio. Pero si para el oprichnik era un apellido, en el caso de Mane, no lo era. Udriste era un apodo personal. Si fuera diferente, esta familia también la llevaría el hermano de Mane, Stoyan, pero el término Udriste solo se aplicó a Mane. Es evidente que Mane tenía problemas crónicos de estómago, pero esto no le impidió hacer una impresionante carrera política. Mane al servicio del padre de Drácula. La primera mención de Mane Udriste se encuentra en una carta, decreto, del padre de Drácula, fechada el 8 de septiembre de 1439. Mane Udriste se menciona junto con su hermano Stoyan, y ambos son nombrados como parte del Consejo Principesco. No hay menciones anteriores. Pero es muy posible que Mane haya entrado al servicio del padre de Drácula mucho antes, ya a principios de la década de 1430, cuando el padre de Drácula vivía con su familia en el exilio y solo era un candidato al trono. En la Edad Media en Valaquia, la tierra rumana, era costumbre que cualquier candidato al principado reuniera a su alrededor un pequeño grupo de personas de confianza provenientes de la nobleza boyarda, que le ayudaran en sus asuntos. Estas personas no tenían ni dinero ni conexiones, pero poseían talentos útiles, como la habilidad para hablar con elocuencia, pensar estratégicamente y plasmar sus ideas en papel con claridad. Si el candidato llegaba a ser príncipe, todos sus ayudantes, que hasta entonces trabajaban gratuitamente, recibían cargos en la corte, así como grandes propiedades y otros favores. Es posible que entre los ayudantes voluntarios del padre de Drácula se encontrara Mane Udriste. Pero incluso si Mane llegó al servicio a finales de la década de 1430, es decir, después de que el padre de Drácula se convirtiera en príncipe, aún se puede inferir que el propio Drácula, que solía ver a los boyardos de su padre, recordaba al tío Mane desde la infancia. Tampoco cabe duda de que Mane Udriste y su hermano Stoyan no desempeñaban un papel importante en el Consejo Principesco. Esto queda claro por el decreto principesco de 1439. De acuerdo con las normas, en el decreto principesco se enumeraban todos los boyardos que asistieron al consejo el día en que se redactó. Pero lo más importante era respetar el orden de la lista. Cuanto más noble era la persona, más cerca del comienzo del listado se la mencionaba. Mane Udriste y su hermano fueron nombrados entre los últimos, lo que dice mucho sobre su posición. Traición. Por supuesto, Mane Udriste se sentía excluido y no estaba dispuesto a aceptarlo. Quería continuar su carrera, y es probable que su hermano Stoyan pensara lo mismo, aunque ambos hermanos entendían que no era probable esperar más favores del padre de Drácula. Luego llegó el año 1446, cuando el padre de Drácula dejó de ser del agrado de los húngaros y decidieron derrocarlo.
A finales de diciembre, el húngaro János Hunyadi entró en Valaquia con su ejército, decapitó al padre de Drácula y en el trono vacío instaló a un nuevo príncipe, Vladislao II. Mane Udriste apoyó al designado por los húngaros y le brindó un servicio muy valioso. Porque la influencia de Mane en el consejo principesco aumentó notablemente. En todos los decretos de Vladislao II donde se menciona a Mane Udriste, este boyardo siempre aparece primero en la lista de participantes del consejo. Pasó de ser el último al primero. Estos cambios no suceden porque sí. ¿Pero qué hizo Mane? Solo podemos suponer. Parece que, incluso antes de la llegada de los húngaros, comprendió hacia dónde soplaba el viento y, en conversaciones privadas, convenció a la mayoría de los boyardos de someterse a la voluntad de los húngaros y no obstaculizar el cambio de poder. Por eso, en el consejo de Vladislao II, además de Mane y su hermano, había otros 12 boyardos que habían servido al padre de Drácula, además de un tal Mijaíl, quien durante el reinado del padre de Drácula era solo un escribano, pero bajo Vladislao llegó a ser el jefe de la Cancillería principesca. 10 años después, el propio Drácula preguntó a los boyardos durante un banquete, ¿por qué los príncipes cambian constantemente, pero los boyardos en el consejo principesco siempre son los mismos? Y es porque estas personas fueron persuadidas por las hábiles palabras de Mane Udriste. Si el padre de Drácula hubiera sabido de estas conversaciones, a Mane Udriste le habrían cortado la cabeza, pero Mane arriesgó y ganó, con Vladislao II, llegó a ser el primero en el consejo. En cuanto a Stoyan, se convirtió en jefe de la caballería junto con otro boyardo, Dimitri. El despertar de la conciencia. Con el cambio de príncipe, las ambiciones profesionales de Mane quedaron satisfechas. Mane se convirtió en el boyardo más influyente del consejo y no había un cargo más alto. Los pensamientos de este hombre ya no estaban ocupados con preocupaciones mundanas y se orientaron hacia lo espiritual. En esos tiempos, la gente tendía a pensar en la salvación del alma cuando se acercaba la vejez. En un decreto del 2 de enero de 1450, se dice que Mane Udriste dona al monasterio llamado Cosia un molino de agua. No se especifica la razón de tal generosidad, lo cual es bastante extraño, porque en el mismo decreto se cuenta con mucho detalle la historia de cómo el boyardo Kazan y su hermano Radu decidieron hacer un regalo al monasterio. Kazan y Radu querían que el abad Joseph incluyera a toda su familia en el libro conmemorativo del monasterio, a saber, a su padre Radu, a su madre Stana, a los propios Kazan y Radu, y a su hermano fallecido Sahak. Kazan y Radu pidieron para ellos y sus parientes recordación eterna, y a cambio donaron un molino de agua y un lugar para una celda, para que uno de los monjes pudiera vivir junto al molino y encargarse de él. El decreto informa que Kazan y Radu pidieron al príncipe Vladislao que formalizara esta donación para que el siguiente abad recordara a quien debía conmemorar. En general, hay muchos detalles, y en medio de esta abundancia, parece un poco extraño encontrar una frase solitaria que dice que otro molino de agua es donado por el boyardo Mane Udriste. Da la impresión de que la idea de la donación surgió repentinamente para Mane cuando, estando presente en el consejo, escuchó la solicitud de Kazan y Radu. Y de mi parte, incluyan también un molino, probablemente dijo Mane, quien de repente quiso hacer una buena acción, pero no mencionó qué pecados intentaba redimir con esta buena obra. En busca del perdón de Drácula. Al parecer, la donación del molino no ayudó mucho, y Mane Udriste seguía atormentado por su antigua traición, por lo que no más tarde de 1455 comenzó a negociar con Drácula, quien en ese momento se escondía en Transilvania y reunía fuerzas para recuperar el trono de Vladislao. El hecho de que la iniciativa en estas negociaciones proviniera de Mane y no de Drácula es algo casi seguro. Sabemos cómo Drácula se sentía respecto a János Hunyadi, nunca hubo reconciliación.
Entonces, ¿por qué Drácula buscaría reconciliación con alguno de los boyardos traidores? Drácula no tenía ninguna razón para entrar en negociaciones con Mane, pero Mane sí tenía una, su conciencia intranquila. En 1446, Mane Udriste solo pensaba en su carrera, pero unos años después, tras saborear el poder y cansarse de él, comenzó a preocuparse por la salvación de su alma. Decidió corregir las consecuencias de su antigua traición, devolver el trono valaco al legítimo heredero, es decir, a Drácula. Desde un punto de vista puramente práctico, era más conveniente para Mane no hacer nada, porque los riesgos eran serios. No se sabía cómo reaccionaría Drácula en el primer encuentro, podría haberlo matado al ver al traidor sin escuchar ni una palabra. Vladislao podría haber descubierto las negociaciones con Drácula y entonces Mane habría sido ejecutado. El golpe de estado podría haber fallado y en ese caso, Mane también habría pagado con su vida. Y aún así, este boyardo decidió actuar, buscó a Drácula, quien en ese momento estaba en Moldavia o Transilvania, inclinó su cabeza en señal de arrepentimiento y le ofreció ayuda. Mane al servicio de Drácula. De todos los boyardos que traicionaron al padre de Drácula, Mane Udriste y su hermano Stoyan fueron los únicos que se mencionan en los decretos del propio Drácula. Los demás traidores, 12 boyardos, no se mencionan en ningún momento en los documentos de Drácula. Tampoco aparecen en los decretos de los siguientes soberanos. Estos boyardos parecen haber desaparecido. La mayoría de ellos fueron empalados por Drácula. 2 huyeron a Hungría y comenzaron a servir a uno de los pretendientes al trono valaco, pero al final también encontraron la muerte. El escribano Mijaíl, por cierto, también huyó, pero él fue el único de todos ellos que murió pacíficamente. Entonces, ¿por qué Mane Udriste y Stoyan permanecieron en el consejo y no fueron castigados? Hay solo una respuesta: ayudaron a Drácula a recuperar el poder y revelaron los detalles de la conspiración de los boyardos. Es importante también que Mane Udriste y su hermano Stoyan se arrepintieron a tiempo, porque está claro que en el otoño de 1456, cuando Drácula ya había derrocado a Vladislao, los demás boyardos traidores también intentaron obtener perdón, pero era demasiado tarde. Mane Udriste y Stoyan se arrepintieron por adelantado, no más tarde de 1455, y por eso sobrevivieron. ¿Cómo Mane ayudó a Drácula? No se sabe cómo fue la conversación entre Mane y Drácula cuando el boyardo llegó por primera vez ante el hijo de su antiguo soberano, pero los resultados son bien conocidos. Drácula accedió a aceptar la ayuda de Mane, pero puso una condición: no voy a perdonar a ninguno de los traidores de mi padre, solo te perdono a ti y a tu hermano. Por eso, si vas a reclutar a alguien del consejo de Vladislao para mi causa, recluta solo a aquellos que hayan entrado al servicio de él recientemente y que no estén manchados por la traición. Mane regresó a la corte y comenzó a hacer lo mismo que había hecho una vez, 10 años atrás. Habló en secreto con varios boyardos del consejo principesco, ofreciéndoles cambiarse al servicio de Drácula. Tal como Mane prometió, solo habló con boyardos recién llegados y, al final, reclutó a varias personas. Estos boyardos son mencionados en los decretos de Drácula. Kazan Shah Jacob, el mismo que en 1450 donó un molino de agua al monasterio de Kosia, y su apodo lo recibió por el nombre de su difunto hermano. Stan Negrod, hijo del boyardo Negri, quien sirvió como jefe de caballería para uno de los príncipes anteriores. Stan Negrev no había servido a nadie antes de Vladislao. Duca, provenía de una familia griega. Tampoco había servido a nadie antes de Vladislao. La actividad subversiva de Mane continuó hasta la primavera de 1456 y luego comenzó la preparación del golpe de estado.
En un decreto del 15 de abril de 1456, redactado poco antes de que Vladislao fuera derrocado por Drácula, quedó evidencia de que Mane Udriste no estuvo presente en el consejo ese día. En su lugar, asistió su hijo Dragomir, mientras que el boyardo aparentemente había ido a ver a Drácula para informar y discutir por última vez todos los detalles del próximo golpe de estado. El destino de Mane después de la llegada de Drácula al poder. Drácula asumió el poder en agosto de 1456 y el boyardo Mane Udriste se menciona por última vez en un decreto del 16 de abril de 1457. Su hermano menor, Stoyan, se menciona por última vez el 20 de septiembre de 1459. El investigador Matei Kasaku, en su libro Drácula, dice que estos boyardos desaparecieron de los registros porque fueron ejecutados. Sin embargo, esta afirmación contradice los hechos. Mane Udriste y su hermano, en la segunda mitad de la década de 1450, ya estaban en una edad avanzada. Ambos rondaban los 60 años, y Drácula era un gobernante enérgico, constantemente en campañas, por lo que es más probable que los boyardos de edad avanzada simplemente no pudieran mantener el ritmo y decidieran retirarse. Otro argumento a favor de su retiro pacífico está relacionado con el destino de las propiedades de Mane. Si Drácula hubiera ejecutado a este boyardo, habría confiscado sus tierras, pero eso no ocurrió. Se sabe que las propiedades fueron heredadas por el hijo de Mane, Dragomir. Dragomir no se menciona en los decretos de Drácula, pero sí se menciona en los del hermano de Drácula, Rado el Hermoso, así como en los de los siguientes soberanos.